Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, se conectan y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo día con día. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, quien desde Barcelona nos viene a presentar uno de sus libros titulado Relatos y Retratos de Terror. Soy Cecil Cibiades y en esta ocasión presento a mi querido David Mas. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, disfrutando ahora unos días de relax y escribiendo un poquito, ahora que puedo. La verdad es que muy bien. Pues Encantado bienvenido. de estar contigo, con vosotros y bueno, de unirme un poquito para que conozcáis mi libro y un poquito lo que hago. Pues bienvenido, mi querido David. Yo en la espera Muchas de esta oportunidad de platicar contigo, que honestamente y para el público que no está muy bien enterado, batallamos mucho para llevar a cabo esta entrevista, pero mira, ya estamos aquí. Contentos. Sí, ha costado, pero ya estamos. Bueno, pues permítame presentar a mi querido invitado. Nació el 1 de febrero de 1978 en Barcelona. Apasionado desde temprana edad del cine fantástico y de terror y a la lectura del mismo género, sobre todo autores clásicos como Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Comenzó a escribir pequeños relatos como diversión con la intención de plasmar en el papel la crueldad, la hipocresía y la locura del ser humano. Muestra a la perfección el miedo y la debilidad que hay en nuestro interior y los oscuros instintos primarios que controlan nuestros actos ante situaciones adversas y de extraña naturaleza. Muchos de los relatos están separados por un largo periodo de tiempo y poco a poco han ido cogiendo forma adaptándose a las diferentes épocas de la vida del autor. Inquieto y curioso por naturaleza, a lo largo de los años ha ido formándose en disciplinas tan diversas como la música, la astronomía, gracias al gran divulgador científico Carl Sagan, la química y ciencias de la salud. Aunque Relatos y Retratos de Terror es su primer libro y está basado en una colección de relatos de intriga y terror, disfruta de igual forma escribiendo teatro y poesía. Pues bienvenido, mi querido David, es un placer tenerte aquí y vamos a entrarle ya en materia. Vamos a entrarle aquí en materia. Antes, cuéntanos algo de tu lugar de residencia, Barcelona. ¿Qué nos puedes contar ahí para que quien nos está escuchando, pues si tiene el gusto, el placer de ir a visitar, pues allá que les hagas la invitación? ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que yo vivo bastante alejado, un poquito de Barcelona. Vivo cerca de Montserrat. No sé si conoceréis esa zona. Es una montaña bastante emblemática por la forma que tiene. De hecho, bueno, hay muchísima gente que va. Hay un monasterio enorme donde viven monjes que viven allá. Y bueno, hay mucha mística en esta montaña. La verdad es que es una montaña bastante especial. Dicen la gente que suelen ver luces por la noche, incluso se reúnen según qué fechas al año para hacer visitas y tal a la montaña. Y nada, vivo muy tranquilo en una casita a los pies de la montaña y es que a mí en realidad la ciudad nunca me ha gustado mucho. Me gusta más el campo, la montaña, lo que es la naturaleza y la tranquilidad. Y de hecho ahora, en poquito tiempo, me trasladaré ya por mi trabajo también, porque trabajo en balnearios y tal. Me trasladaré más a Huesca, es una zona cerca del Pirineo, de aquí en España. Y bueno, con ganas un poco de cambiar de aire y tal. La zona aquella es muy bonita para la gente que la quiera visitar. La verdad es que es una zona bastante maja para ir.
pasar unos días o simplemente ir a visitarlo. Fascinante, Ujú, fascinante. Y fíjate, esto que nos estás contando, híjole, es como, ujú. nos viene como anillo al dedo para entender un poco las influencias que tienes para escribir, justamente, y vamos a entrar en detalle más a ratito. Sí, ahí, sí, la verdad es que es un lugar genial para escribir, ¿no? Porque te aíslas un poquito de todo, estás ahí en medio del campo y la verdad es que a mí me inspira mucho, junto con el lugar, que es muy acogedor, junto bueno, con la música también me ayuda mucho para inspirarme y la verdad es que sí, dice mucho, ¿no? Porque ahí por las noches está muy tranquilo. Yo sobre todo suelo escribir por las noches, es cuando más tranquilo estoy, más inspiración tengo y la verdad que ahí es un entorno genial para poder escribir Mm. tranquilo. Oye, ¿y desde cuándo te dedicas a escribir y a qué edad iniciaste? Porque dices que eras muy apasionado, desde muy chavito, te gustaba el cine de Pues terror y la lectura. Y además, ¿cuál sí, fue sí, una de sí. esas películas que recuerdas haber visto desde chavito? Bueno, películas, siempre desde chiquitito he visto mucho. Al principio tiraba más, por ejemplo, del terror clásico, ¿no? De temas de paranormal, ¿no? Bueno, fantasmas, espíritus y todos estos temas, ¿no? Mm, Pero con el tiempo, con las lecturas de Lovecraft y sobre todo de Poe, ¿no? Que cuentan situaciones extremas, que es lo que yo siempre me ha gustado más. Empecé escribiendo más bien pequeñas situaciones, ¿no? Situaciones extrañas donde los personajes se ven envueltos en situaciones inesperadas en las que tienen que actuar. Bueno, de alguna manera creo yo que en esas situaciones es cuando sacas el verdadero yo que tenemos dentro, ¿no? ujú, En el sentido que cuando todo va bien, todos parecemos muy buenos, pero cuando nos encontramos en situaciones límites donde realmente saca lo que uno tiene dentro, el ser humano suele sacar lo peor de sí. A veces se pregunta si es lo que realmente tenemos dentro o son esas circunstancias las que nos hacen sacar esto, ¿no? ujú, ujú. Y a mí el tema de escribir siempre me ha gustado mucho poner este tipo de situaciones límites, ¿no? Poner al protagonista en una situación inesperada. Ya. Y a partir de ahí empecé a escribir muy jovencito, muy jovencito. Recuerdo que vivía en casa de mis padres cuando empecé a escribir. ¿Qué Mis edad padres, tenías sí, más o pues menos? Pues cuenta que empezaría pues 14, 15, Ya, 16 ya. a escribir mis pequeños relatos, ya te digo, en casa como has dicho bien antes, como Ya. diversión y bueno, me gusta escribir porque es una manera de exponer lo que uno piensa, eres Ujú, libre, ¿no? De poner lo que a ti te dé la gana, no tienes límites y eso, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención el poder escribir por este tema, ¿no? ya. Oye, ¿y algunos de estos relatos que escribiste desde muy chavo figuran ya sea como Ujú, idea o en uno de los que aparecen en este libro de relatos y retratos de terror? ¿Y cómo es que estos relatos se adaptan según tu vida? ujú. Son relatos, sí, porque hay, por ejemplo, del segundo relato que hay en el libro, que se llama El infierno espera. Este relato lo escribí hace muchos años, ¿vale? Lo que pasa que con el paso de los años, pues bueno, lo he ido revisando, lo he ido cambiando, incluso he querido alargarlo, pero bueno, como no he querido darle otro aire, ¿no? Por decirlo de una manera se nota, ¿no? Al escribirlo 5 años después, volver a intentar reescribirlo, poner cosas nuevas. Eh, Prefiero que se quede con la esencia que tenían, ¿no? Cuando se hicieron. Ujú, Por ejemplo, El otro lado del espejo también es un relato que escribí hace muchos años. Y bueno, y lo mismo ha pasado, lo he ido cambiando, revisando y adaptándolo un poquito a cómo he ido cambiando yo en la vida, en el sentido de que, bueno, son relatos que cuando los escribí eran muy sencillitos y no dejan de ser sencillos, pero bueno, un poquito más retocados, por decirlo de una manera. La mayoría es todo, muchos son, por decir, de los 8 que hay, se podrían decir que 5 son prácticamente, o que los he escrito hace poquitos meses, o como mucho un añito, 2. ujú. Ya. ¿Y cómo te nacieron estas primeras ideas, las circunstancias, los personajes, sobre todo los ambientes? Porque dices que muestras esa perfección, el miedo y la debilidad que hay en Ujú, nuestro interior. ¿Cómo lo haces? Porque este, quien ya te leyó y estará de acuerdo contigo seguramente, que de repente estás ujú, leyendo y frunces el ceño,
hay un vacío y un hueco que provocas al leer, que se provoca al leer tus textos en el estómago, es un Sí, hueco, sí. unas sensaciones tremendas, tremendas, hombre. Entonces, yo por eso te pregunto, ¿cómo te nacen estas ideas, no? Porque son unas de locura, completamente. Sí, bueno, de hecho, imagino que a través de la lectura, el cine y todo, tengo bastante imaginación en ese sentido. Me surgen muchísimas historias y situaciones con mucha facilidad. Ya te digo, también me ayuda de sueños que tengo y también me ayudan mucho a escribir. Y ideas, conceptos que tengo de, bueno, de que he leído, imagino que es muy influenciado por toda la lectura y todo el cine que he visto de pequeñito, ¿no? Y siempre me ha gustado, como he comentado antes, plasmar esas situaciones extremas en las Ujú, que incluso a veces intento, bueno, no sobrepasar el límite, pero decir, "Oh, tengo la libertad de poner lo que yo quiera y tengo la libertad de hacerlo grotesco, de hacerlo sangriento, o poner violencia explícita y tal. Eh, Y como lo escribo yo, digo, ¿y por qué no, no? Y ujú. me suelto en ese sentido y me gusta que sea situaciones, como he dicho, no extremas y situaciones, bueno, violentas no se podría mejor decir, pero mezcla un poco, ¿no? Un poco el terror clásico con el terror contemporáneo, ¿no? Que sería un poco más psicológico, un poco más, no tan, más oscuro, ¿no? Por decirlo de una manera. Me gusta escribir así, que sea oscuro y las ideas, ya te digo, por ejemplo, te podría decir que tengo 20, 30 historias, bueno, ahí empezadas, que se me ocurren ideas, las voy escribiendo y ahí las tengo. Ujú. ¿Sabes? Y a medida que va surgiendo, pues voy recomponiéndolas mejor, Ya. ¿sabes? Pero Pues ideas es que tengo mucha facilidad, tengo ya. como mucha imaginación, no me cuesta mucho, ¿sabes? Ujú. Y se ve, ¿eh? Porque Mm. uno cuando empieza a leer tus libros, tus cuentos, este, sacas cada circunstancia, describes cada circunstancia que uno no pensaría realmente que fueran ciertas, ¿no? Pero dentro de la narración Ujú. son tan ciertas y escabrosas que sí, así como que es, ay, como que te da cosa, ¿no? Y nada más para que se Sí, den una idea de quienes están escuchando este momento, los títulos. Primero está El Predicador, que el es por solo el predicador. título, Ujú. que solo el título no nos dice mucho, pero ya los demás, imagínense, El infierno espera, El juego de la carne y la sangre, Mi cadáver y yo, Mm, El otro lado del espejo, A la deriva, Lo desconocido y Una visita inesperada. Bueno, en cada uno de los cuentos hay una descripción fantástica de situaciones completamente terroríficas en algunas, sí, un poco poquito, sí. predecibles, es decir, siempre sacas la vuelta y para dar un final extraordinario, ¿no? Ujú. Definitivamente tienes una habilidad impresionante. Yo te felicito porque es una lectura que a mí Muchas gracias, me hombre. encantó, lo disfruté Ujú. muchísimo. Sí, de repente tengo que fruncir el ceño, de repente me provocó así como que, ¿qué es Es esto? como un malestar, ¿no? Sí, un Como, malestar, ostras. pero de ese malestar Sí, que dices, sí. no, quiero seguir leyéndolo, ¿no? Aunque vea que la situación, hostia, pero es lo bueno que la mayoría de gente que suele lee me dice que te atrapa y Sí, no sí, puedes sí. dejar de leer y también a mí me gusta ir muy directo en las historias, Ujú, ir directo e ir a por ella, ¿no? Por decirlo de una manera y no irte mucho por las ramas y explicar rápido, bueno, rápido no sería la palabra, ¿no? Sería más bien, a mí, por ejemplo, hay escritores que utilizan mucho la descripción. A mí me gusta, cada vez la utilizo más, pero en estas historias, al ser cortitas, me gusta que sea todo muy directo. ujú. Que estés leyendo y pa, y te golpee, ¿no? Como decirlo en la cara, que lo sientas bien. Sí, 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 sí. sí. Eso se logra detectar desde el primer inicio, ¿no? Y solamente para aquellos que quieran saber más o menos un poquito de lo que cuentas, vamos a Ujú. abordar a platicar sucintamente el primer texto que poderosamente me llamó la atención, que se llama El Predicador. Y no El solamente por las predicador. situaciones
cómo es que lo describes y todo lo fantástico de la historia, sino me llamó mucho la atención eh, lo siguiente, y es una pregunta obligada Ujú. que quiero hacerte. ¿Cuánto hay de ese texto y del nombre de la rosa de Humberto Eco en tu historia? Porque déjame Bueno, decirte, perdóname, es que te a mí me transporta, resultó, ¿no? Un poco para allá. sí, a mí me fascinó mucho porque empecé a leer y tú desde luego partes de una historia, de un hecho astronómico históricamente documentado, ¿no? Que partes de 1178 en Ujú. en una abadía, ¿no? Y En una entonces, abadía, sí, sí. una abadía, hay un fraile que se llama Guillermo, hay un Ujú. bibliotecario, suicidios, y de repente vas ligando situaciones del nombre de la rosa con tu texto y dije, ay, ¿por dónde voy? ¿Qué estoy leyendo, no? Entonces, Sí, cuéntanos, sí, ¿no? cuéntanos. Tiene un pequeño aire. Bueno, esta historia un poco nació en realidad, la que me dio la idea fue, como he puesto antes, por ejemplo, Carl Sagan este hombre tiene documentales muy interesantes que se llaman Cosmos. En bueno, recuerdo que hace muchos años vi un documental de este hombre que te hablaba precisamente de un hecho que aconteció en una abadía. O Ujú. sea, es un hecho real, es un hecho real, Sí, 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 eso que sí. ocurrió en una abadía bueno, que unos monjes vieron como algo golpeaba la luna y claro, eso representa que contradice los dogmas católicos en esa época. Los cielos representa que son estáticos, representan la pureza de Dios, ¿no? Por decirlo de una manera. Y que algo ocurriera así, pues chocaba contra su fe. ¿Vale? Suerte que, bueno, lo comunicaron al abad de la iglesia y este hombre era más científico, imagino que religioso, y el hombre, bueno, hizo constancia de ello y hoy en día se sabe que ocurrió bueno, porque está escrito, ¿no? Ujú, ujú, Esta historia me interesó mucho y me llamó mucho la atención y quise un poco, bueno, bordear un poco este tema, ¿no? Y lo mezclé un poquito con el personaje, también lo saqué de Johannes Kepler que este hombre es el primero que hizo, el que calculó lo que es la órbita de Marte y es el hombre que separó la astrología de la astronomía. ujú, Y este hombre un poco le pasó lo mismo, de chiquitito lo llevaron en la iglesia católica, yo pongo en el libro, ¿no? Que este hombre, por ejemplo, no tenía tanto miedo al dios vengativo como el que le hablaban, sino que este hombre, bueno, más bien estaba maravillado por la naturaleza y por los cielos, se pasaba el día, bueno, observando los cielos y los movimientos, ¿no? Celestes. ujú, Y estaba un poquito, bueno, luchaba contra el dogma este religioso que le querían meter con la idea que él tenía del dios matemático, aritmético, ¿no? Y entonces en ese sentido quise juntar un poquito estos dos y poco a poco se me fue, como tú bien dices, ¿no? Que te recuerda mucho al nombre de la rosa, ujú, porque aparecen el bibliotecario, aparecen libros que están escondidos, que se ujú, van ujú, moviendo por la varilla sin que el agua se entere, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, fui un poco entremezclando estas historias para darle un toquecito así no oscuro, ¿no? Ahí se mezclan historias sobre este avistamiento a partir de que los monjes lo ven, porque hay algunos que lo ven, pues bueno, empiezan a suceder empiezan a suceder sucesos, tanto por la pérdida de fe como por el hecho de, bueno, de ver cosas, ¿no? Por decirlo de una manera, ver hechos que contradicen tu fe, ¿no? Ujú. Y eso pues en la vida de esta gente pues representa un choque muy duro, ¿no? Hay algunos, en el libro bueno, representas cómo ellos lo van llevando y cómo a partir de ahí empiezan a suceder cosas extrañas y se va mezclando, aparecen libros también Ujú, ujú. y se va mezclando un poquito, entrelazando la historia, ¿no? Y de hecho Ujú, hay un libro, al igual que en El nombre de la rosa, un libro que también se oculta, este, es peligroso obviamente para la organización religiosa y que de ujú, otra manera uno pensaría, ah, es que es el motivo, ¿no? Que al igual que en El nombre de la rosa es el motivo por el cual están matando, ¿no? Pero hay, 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 ujú. hay otras cosas, hay otros motivos, ¿no? Otros Sí, sucesos de los cuales tú cuentas que de repente dices, ah, ya sé por dónde va, pero no, tú de ahí tuerces un final ujú, impresionantemente bueno,
del cual, pues obviamente no le vamos a contar a quien nos está escuchando, ¿no? Porque le vamos a dejar Sí, que al lean. final no lo contaremos, ¿no? Sí, está genial, la verdad es que sí, logras darle un Mm, giro bastante interesante y la verdad insospechado, yo jamás pensé que fueras a terminar esa historia de esta manera, ya está, ¿no? man. La verdad, Ujú. Sí, mezclo temas y intento que la lectura te vaya atrapando y que no pares hasta la última hoja. Y en la última hoja es, no, los últimos capítulos como se resuelve todo, ¿no? Por decirlo de una manera. Ujú. ujú. Sí, y la verdad es que sí, yo estuve súper intrigado, yo quería saber justamente qué tanto había del nombre de la rosa en tu historia y bueno, ya aclarado el asunto, pues hay mucho que comentar en tus cuentos, ¿no? Por ejemplo, El infierno Ujú. espera es otro cuento que, híjole, y al igual que el juego de Sí, la es carne y la cortito, sangre, pero intenso. no, no, Sí, sí, corto, pero intenso. y es que todos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el juego de la carne y la sangre, yo tuve que, híjole, hacer una pausa y dije, ¿qué está contando este compadre, este cuate, ¿no? Que no, Sí, una sí, no eres el situación, primero que me lo dice, ¿no? una situación completamente, no sé, aberrante, rara, Sí, sí, sí. loca. Dije, ¿qué es Ese esto? relato tenía especial intención de hacerlo así. Tengo ganas de hacer un libro, o sea, un relato que no digo, o sea, no voy a contar esto porque no. Cuéntate lo que quieras, de la manera que quieras y sobre todo hacerlo explícito y morboso no sería la palabra, pero sería Yo creo que sí. extraño, oscuro, es una mezcla entre... Sí, sí, Yo sí. creo que sí es Pues morboso, también, fíjate. Porque sí, uno que va ¿no? leyendo y de repente, o sea, vas como que no quieres seguir leyendo porque como que te da asco, como que te dan náuseas, Sí, como es que, que... pero si vuelve, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a este hombre, no? ahí, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. O está genial. La verdad es que yo disfruté muchísimo. Tienes una habilidad para escribir impresionante, por lo cual yo invito a todos quienes están escuchando que se acerquen a ti, a tu libro, a tu escritura. Sí les va a causar Ujú. unas emociones muy, muy raras, pero no es para que se espante, sino más bien para que valoren tu forma de escribir tan única, inigualable, por cierto. Entonces, Muchas no, gracias. no, no se Un van a placer. arrepentir, ¿no? Analizando esto, el grueso de tus cuentos, eh, ¿cuáles son los temas de tu obra? ¿Acaso la muerte, la imperfección del ser humano, quien cede dependiendo de sus circunstancias a los más bajos instintos? Este, Ujú. ¿qué más otros temas podemos encontrar en tus cuentos? Bueno, aquí tenemos también, mezclamos, por decirlo, mundos oníricos, mundos paralelos, por decirlo de una manera. No es todo terror y sangre. Ujú, ujú. Ah, eso sí hay que Y aclararlo. bueno, sí, también hay relatos, ¿no? Que mezclan un poquito de ese romanticismo, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, en Mi cadáver y yo se Ujú, mezcla esa atracción hacia la muerte, esa atracción hacia, bueno, hacia ese paso desconocido que damos todos, ¿no? Pero a la misma vez es como si fuera una muerte dulce, ¿no? La muerte tiene su dulzura y de alguna manera el personaje es atraído, ¿no? Hacia esa muerte de forma inconsciente. Después intento también, que aparte de la historia, me gusta mandar mensajes, también en el libro, ujú, ujú. ¿sabes? Bueno, por ejemplo, este te habla de los pensamientos, ¿no? Que te pueden invadir la mente, los pensamientos que te vienen, situaciones o actos que tú nunca llegarías a hacer, pero que tu mente de alguna manera te los propone, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el personaje se debate, ¿no? Si es él el que piensa estas cosas, porque, bueno, son cosas que él no haría nunca, ni se le pasaría por la mente, pero la mente se lo propone, ¿no? Ujú. De dónde vienen las ideas que tenemos, de dónde vienen esos conceptos, ¿sabes? Si son nuestros o simplemente somos capaces de captarlos, ¿no? Esas ideas, por decirlo de una manera. Me gusta mucho, por ejemplo, el del A la deriva. Es un relato que la verdad que me gustó mucho. Me Bastante inspiré bueno. bastante en Edgar Allan Poe. Hay un libro que, bueno, la única novela que tiene este hombre, es Aventuras de Arthur Gordon Pym, que trata sobre un naufragio Ujú. de, bueno,
casi todo el libro es una situación agónica Sí. continuamente y sí, el Poe es un maestro, el hombre, este es una máquina. A mí me encanta. Ya desde el momento en que el chico se sube en el barco hasta que el barco, bueno, se quedan a la deriva, ¿no? Como Ujú, estos, ujú, y son situaciones extremas. Y, por ejemplo, esa historia me influyó bastante, esta de que Allan Poe. Y bueno, ahí te habla un poquito sobre, como decía, ¿no? Son situaciones en las que en un momento bueno todos nos ayudamos, pero ¿qué pasa cuando tu supervivencia está en juego y depende de, ¿no? de otras ujú, ujú. personas, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento, ¿no? ¿Qué ocurre dentro del ser humano que cuando se ven estas situaciones, ¿no? Que se transforma o como hemos dicho antes, ¿no? Sacar lo que realmente tiene dentro de él. Ujú. Sí. Todos estos temas a mí me llaman mucho la atención. También en el tema del otro lado del espejo, te habla un poquito de bueno, hablo el mensaje este de las elecciones que tomamos cada día en nuestra vida, ¿vale? A veces tenemos la sensación que pequeñas decisiones no tienen ningún valor, que las grandes decisiones no son las que realmente te llevan a la vida a algo o te llevan a algún camino, ¿no? Y yo expongo en este relato que no, que eso no es así, que eso es lo que nosotros no creemos. Que todas las decisiones, ya sean pequeñas o grandes, abren puertas y nos llevan a lugares totalmente desconocidos, ¿no? Ya sea, como dice el libro, cruzar una calle o saludar a un amigo, lo que sea. Cada situación te abre nuevos caminos. Y a veces la pequeña decisión que crees que no tiene ninguna repercusión en tu vida, con el tiempo puedes darte cuenta que no lo es, que sí que tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, está el tema este de decir, ostras, ¿hasta qué punto las decisiones que yo tomo cada día, porque cada día tomo muchas decisiones, hasta qué punto influyen en mi vida o no influyen, ¿no? Y este personaje, bueno, habla sobre esta historia de cómo una decisión pequeña hace que, bueno, le destroza la vida, ¿no? Por decirlo de una manera. Y me gusta, bueno, un poquito eso, ¿no? Mandar mensajes así en los relatos para que veas que, bueno, aparte de la historia de terror, pues bueno, también conlleva un poquito para pensar un poquito, ¿no? Ujú. De ver diferentes situaciones y diferentes puntos de vista bueno, que se pueden tener, ¿no? Claro. Oye, ¿en tus relatos hay esa intención directa o utilizas a tus personajes, tus circunstancias para emitir, como bien dices tú, un mensaje o puede que también una crítica, en este caso a la iglesia? Porque yo he visto, por ejemplo, desde el primer Sí, relato, sobre todo en este lado en este cuento de El otro lado del sí, es espejo, verdad. hay una Sí, parte es en la verdad. que bueno, ya tú me Ujú, dices, ¿no? Cito, dice, la iglesia del hombre es mentirosa, manipuladora y controladora del ujú, comportamiento y pensamiento. Hablan mucho de la ujú, misericordia y el perdón de Dios. Incluso se consideran sus hijos, pero no tienen ningún reparo en hacer sufrir hasta la muerte a personas que no piensan como ellos. Y sigues, ¿no? Entonces, hay esa intención ujú, ya directa de utilizar a tus personajes en situaciones como en este caso, que es genial la historia del otro lado del espejo para criticar ujú. también. Criticar, sí, un poquito. Yo me fijé, una vez escrito el libro, y me di cuenta que, ostras, que en la mayoría de historias me critico bastante a la religión. Ujú, La verdad es que es así, es así. A mí, bueno, es una manera, te da mucho juego lo que es la religión en ese sentido, lo que son las creencias, la fe, hasta el punto en que, bueno, por una fe, una creencia puede llegar a actuar de cierta manera, porque a veces los comportamientos de las personas, bueno, están controlados, ¿no? Por decirlo de una manera. En la historia de la deriva, por ejemplo, lo pongo también bueno, no quiero descifrar el final, pero lo pongo no, no. también un poquito, ¿no? En ese sentido de que a veces te crees que eres bueno, a veces te crees que tus actos, eh, personas religiosas, que todos van concepto a tus creencias y realmente a veces no es así, ¿no? Y a veces lo que son la fe que tenemos, las creencias nos hacen llevar a actos bastante horribles, la verdad. Sí, desde luego, desde luego. Y bueno, sí que es verdad que, como te he comentado antes, la religión da bastante juego en este sentido, ¿no? Ujú.
igual que, bueno, muchas películas, ¿no? De terror, ciencia ficción, tanto de, ¿no? De paranormal, de espíritus o cosas así, casi siempre está ahí la religión metida, de alguna u otra manera. Sí, sí, sí. Hay Y mucho bueno, me que... gusta jugar con esto, me gusta jugar con esto, como el, ¿no? El infierno espera, que es el hombre que está ahí a punto de morir, que se muere con sus pecados y, bueno, hago el mismo comentario, ¿no? Que claro, la religión la ha hablado tan, bueno, la ha convencido tanto, ¿no? De que, claro, si se muere con sus pecados, pues claro, va a ir directo al infierno, ¿no? Es una manera de ese momento en el que todos pasamos, porque todos vamos a morir, Ujú, pues que sea un momento agónico cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Ir, irte en paz, ¿no? Por decir tranquilo y en paz. claro. Y en cambio en este asunto, bueno, la religión te hace que este paso sea bastante incierto y bastante temido por bastantes personas, ¿no? Claro. Ay, no, te hago la pregunta de al principio, ¿no? ¿Tienes idea de la cantidad de personas, ¿no? Que se mueren con la conciencia sucia y perturbada? O las personas que se mueren pensando que van a ir al infierno. Ujú, ujú, Todo eso para mí, bueno, es algo que crea la religión, consciente o inconscientemente. Sí que hablo también de manipulación de pensamiento. Para mí, bueno, como ahora soy bastante crítico con el tema del sistema también, ¿no? ujú, Primero la ujú. religión, que fueron los que intentaron manipular y controlar la mente y el comportamiento humano. Y ahora, bueno, ahora son la religión ha perdido bastante peso, ¿no? Por decirlo de una manera, y ahora son los gobiernos los que han tomado su papel y el poder, ¿no? Ahí tienes otro tema para escribir. Sí, estoy en ello. Ah, Ahora, qué al genial, fíjate. principio, sí, este año quiero publicar otro libro. Como tú dices que me gusta la poesía y el teatro, y hice una obra de teatro y tal, y estoy intentando a ver si este año la acabo. Estoy hablando también con un ilustrador que me ha encontrado que me gusta mucho y a ver si consigo publicarlo este año también. Este va Excelente. más en crítica de la sociedad, el gobierno, las leyes. Es bastante, bastante. Me gusta ser crítico, la verdad. Ya. Oye, ¿qué tal si Y es les una damos... manera de, bueno, contar historias, ¿no? Que sean de terror, de fantasía, pero a la misma vez tienes como una especie de crítica social un poquito. Ya, Y pues eso me gusta, eso me gusta. esperaremos aquí, tendrás las puertas abiertas para que nos vengas a hablar de él. Y mientras llegue ese Pues sí, momento, estaré encantado. ¿qué te parece si nos lees un fragmento de cualquiera de tus textos que tengas por Ujú. ahí y que tú elijas para que Vale, escuchen de qué va tu escritura? vale. He elegido el relato de Mi cadáver y yo. Vale, un trocito de este que relato. Ujú, Pues venga, vamos allá. Pues es alrededor de medianoche entré solo y sin ningún miedo en el Valle de la Muerte, que deambulé entre los muertos, como si mis pies apenas tocaran el suelo, flotando por la suave brisa que se deslizaba a mi alrededor. Gocé cada segundo de la soledad, de las frías sepulturas que la oscuridad envolvían con sus temblorosas e imprecisas sombras. Olí la humedad y el frescor de la noche. Olí la muerte a mi alrededor, y ese olor la hice perceptible a mis sentidos y sensible a mi corazón. Se me sentía como si existiera una relación especial entre ella y yo. Si he de ser sincero, nunca había entrado en plena noche en un cementerio. Siempre creí que se trataba de un acto lóbrego, lleno de una personalidad triste y melancólica. Pero desde entonces he descubierto que no tiene nada de especial. En realidad, es la vida la que nos separa. Solo la muerte es capaz de volvernos a unir. No hay maldad en la muerte, sí en el hombre. Se buscaba una tumba en concreto. Se trataba de una chica que acababa de morir, ahogada en el mar. Mila era su nombre, y mi mente no paró de repetirlo hasta que la tuve suspendida entre mis brazos, fría y sin vida, rígida y contraída, pero con la dulzura de un ser indefenso e incapaz de nada. En aquellos momentos creí que recordaría aquella noche toda mi vida, como el inicio de algo especial, algo que me diferenciaba y me hacía distinto del resto de la gente. Pero desafortunadamente me equivocaba y no fui consciente hacia el lugar al que me encaminaba, un paraje oscuro lleno de pestilencia y inmundicia. Mientras mi mente se perdía en estos conceptos y pensamientos, recuerdo que la oscuridad se reflejaba en extrañas formas bajo las frías y húmedas losas de piedra, mientras el bombardeo de mi corazón no paraba de golpearme una y otra vez con su continuo y pesado latido. Dice un poquito más. Si en la soledad de mi hogar pude contemplar la belleza de aquel cuerpo frío y desnudo, aunque la piel había perdido
su tonalidad, ciertas partes aún mantenían su color rosáceo, como sus labios de la boca y sus grandes y abultados pezones. En cambio, el resto del cuerpo tenía una asombrosa palidez, que contrastaba con las manchas cutáneas de color violáceo diseminadas por todo su cuerpo. Seguramente era el resultado del encharcamiento de la sangre por ausencia de coagulación. La presencia de vesículas gaseosas revelaba el comienzo de la putrefacción. Estas son especialmente desagradables, ya que al romperse conllevan el desprendimiento de la dermis por reblandecimiento, provocando la distensión del sexo y del abdomen. Por esa razón, el abdomen también daba señales de los efectos de la muerte, aunque de una manera más sutil. Los gases del interior poco a poco iban deformando el cuerpo, hasta su total e irremediable descomposición. Solo unas manchas verdes que cubrían la zona, junto a un entramado venoso de color verde oscuro, delataban el cambio cromático que se estaba produciendo. ¿Qué tal? Hasta ahí, ¿no? ¿Seguimos? No, no, ya Sí, es, ¿no? no, ya hay que dejarles esa tarea a nuestros lectores. Eh, Sí, sí, sí. Fascinante, muy, muy bien escrito. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo es que decides que lo que ya está escrito ya está bien? Es decir, ¿hasta dónde has llegado con tus límites? Porque lo que escribes y describes, que además lo haces excelentemente bien, tiene un alto grado de, yo diría, y esa es una opinión muy personal, un grado de Ujú, perfección y por lo mismo generas un impacto, ¿no? ¿Hasta qué ujú. momento tú decides esta frase, esta descripción me gustó o qué tanto hay que corregirle o qué tanto le corriges a Ya, tu texto? ya. Yo normalmente cuando escribo suelo dejarme llevar, no mirar cómo lo estoy haciendo, escribir, 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 ¿vale? Después el segundo paso es volverlo a leer, reescribirlo otra vez. Yo me quedo conforme cuando es una lectura sencilla, fácil y que te atrapa, ¿vale? A la que la leo y se me hace una lectura fácil y sencilla y a la misma vez expone lo que yo quiero, normalmente lo dejo ahí ya, ¿vale? Lo que pasa que sí que es cierto que las leo y las releo bastante y las voy perfeccionando. Es una manera de que cuando a mí se me hace, por decir de una manera, la lectura fluida, es cuando ya más o menos ya suelo dejarlo. Sí, sí, Ujú. sí. Lo que pasa que, bueno, a veces, como lo he comentado no antes, no son relatos que están escritos desde hace tiempo, que al rato, bueno, al tiempo los lees otra vez y, ostras, pues esto lo cambiaría, esto lo quitaría, aquí pondría tal. Lo que pasa que llega un momento que decides, lo dejo tal como está, porque si no, lo lees a Sí, cada el tiempo, hostia, cambio esto, voy a poner, y estarías así continuamente, ¿sabes? sí, Y no llega un momento terminarías. que, sí, 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 siempre estaría añadiendo, quitando esto en el momento, o sea, pues ahora me suena mejor lo otro, y así que a la que más o menos, sobre todo a mí me gusta que sea una lectura fluida y sencilla, Ya, porque a mí cuando yo leo me gusta que sea así. A mí las lecturas así, a veces que se pierden en descripciones o se pierden en conceptos y tal, se me hacen pesadas. A mí me gusta más algo directo y cuando leo mi relato y veo que es directo y que digo lo que quiero, ya lo doy por bueno, ya lo doy por bueno. ya. Pues sí, ya, lo entendemos porque ciertamente si uno se la pasa corrigiendo el texto, pues estarías inconforme toda la vida y no se trata de eso. Pero yo Sí, en sí, tus sí. textos yo veo una perfección de escritura pues notable, ¿eh? Tan es así que Ujú. uno no puede ser indiferente ante las descripciones que tú, este, pues cuentas, Sí, que describes en tu son, sí. texto y dices, wow, o sea, Mm, porque digo, no cualquiera puede escribir así, sobre todo, y provocar ese tipo de sensaciones, ¿no? Tan, sí, tan, sí, sí. tan fuertes, ¿no? Cuando uno va leyendo. Yo te felicito. Me gusta que pase eso. Me gusta que Ujú. cuando leas no te quedes indiferente, que lo leas Exacto, y te transmita ya sea algo, no digamos positivo o negativo, sino emociones, sentimientos, ¿no? Tanto de repulsión como de agobio, de sensación de, ostras, ¿cómo acabará esto? ¿A dónde va? ¿A dónde camina? exacto. Pero a la misma vez, bueno,
creo que es una lectura amena, que es sencilla de leer y aunque en cierto momento que te transmita esto, también te transmite otras cosas que son positivas, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero en general yo creo que sí, la mayoría son un poquito fuertecitas algunas. No son para niños, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, sí, definitivamente no son para niños porque son situaciones realmente, si a uno como adulto, imagínate, ¿no? Si le causa a uno así como que, híjole, provoca unas Sí, son sensaciones muy fuertes, situaciones ¿no? que también te pones tú en la situación y qué Exacto. haría yo, ¿no? Sí, 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 ¿Qué sí, es lo que haría yo? Y mezclas un poco eso con lo que está viviendo el personaje y hace un poco ponerte en su piel. exacto. Sí, Y sí. sí, A los niños no, porque seguro es que les da pesadillas. Papás no se los, no se los lean, sí, léanlos mejor que ustedes no, mejor. mejor que no. Pues mi querido David, yo estoy muy contento de haberte tenido y de tenerte desde luego en Unbox, tu voz en línea. Yo estoy fascinado y yo estoy algo más que contento porque es un género que yo en lo personal casi no me gusta, pero Sí, lo sí, que leí de ti me quedó así, me dejó encantado, maravillado. Y pues esta invitación yo muchas también se gracias. las hago a quienes nos están escuchando. Por favor, acérquese a la lectura, a la escritura de nuestro querido David. Para, para despedirnos, mi querido David, ¿qué te gustaría decirles al público que nos escucha en este momento? ¿Alguna invitación para que te lean, para que te sigan? Mm. Bueno, yo lo que quiero decir que, bueno, aunque el libro se llame Relatos y retratos de terror, sí que es verdad que, bueno, hay historias que son terror, pero también mezcla la fantasía. No es solo terror, yo incluso a veces pensé bueno, de cambiar mucha gente como tú dices, "Es que el género de terror no me gusta, ¿vale? Y como te echa un poquito para atrás, ¿no? Yo querría decir que este libro no es solo terror, hay fantasía, bueno, hay mensaje, hay situaciones humanas, por decirlo de una manera, que nos pueden pasar a todos. Y bueno, también mezcla un poquito mundos paralelos, fantasía. Yo diría que, bueno, que no se guíen por el tema de que es terror, sino que estén con mente abierta, porque no es solo un libro de terror, sino que hay muchas cosas más dentro. Ujú, ujú. Tienes toda la Mm, razón. Sí, sí, quizá omitimos ese detalle. Lo que pasa es que obviamente el terror, digo, es un tema que como manejaste muy bien el tema, la descripción, pues te impacta, ¿no? Y a mí eso me impactó muchísimo. Entonces, por eso, este, hablamos, o más bien Sí, hablo de es mi impresión, justamente, ¿no? Pero, justamente lo que busco, ¿eh? Que lo leas y te dé esa impresión de decir, ostras, qué me está contando este tío, ¿no? ¿Qué pone aquí, ¿no? Sí, sí. sí, la Pero a verdad la es que misma sí, vez que te quedes con otras cosas, ¿no? Con ideas. Yo creo exacto. que hay mucha información muy buena en el libro, mucha verdad también oculta en el libro. No solo es el relato, yo es lo que me quedo un poquito. Yo me gusta expresar lo que pienso en el relato dentro de la historia Ujú, y bueno, es quedarte con eso, ¿no? De que son historias dentro de, se puede decir, del mundo fantástico, ¿no? ujú. Y a la misma vez con mensaje con, y yo le veo bueno, con mucho mensaje y bueno, que no te deja indiferente, por decirlo de una manera, Exacto. ¿no? Son textos que te dicen algo, te transmiten algo. Ujú, ujú. Mm. Tus redes sociales, mi querido David, para que la gente que nos escucha te escriba, se comunique contigo y pues te haga Ujú. saber qué tal, cómo recibieron tu lectura. ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, yo por ejemplo tengo una página de Facebook que se llama casi como el libro, se llama Relatos y retratos de lo macabro. Y ahí voy exponiendo los libros que voy a usar, relatos que voy poniendo trocitos de relatos, también voy poniendo micro relatos pequeñitos que me voy inventando y los voy poniendo. Y ahí podrán encontrar material mío y podrán comunicarse conmigo y lo que sea. Bueno, Se llama pues Relatos y retratos de lo macabro.
En Facebook. Pues ahí están las redes sociales En de mi querido Facebook. David. Escríbanle, por Sí. favor. Y a todos ustedes les hago esa atenta invitación. Si son amantes del terror, de lo imprevisto, de la vida hecha literatura, de la creatividad hecha terror, de las situaciones inusuales, esta es una lectura que no pueden perderse. Se vale asombrarse, tener miedo, hacer muecas mientras lees, tener arcadas mientras lees una descripción fantástica y bien escrita de una situación inverosímil, pero lo que no se vale es dejar Ujú. o ignorar el texto, es no leer, ¿no? O sea, eso no se vale. Entonces, así que los invito a visitar la página de mi querido David, ahí está su página de autor. Yo estoy muy contento, mi querido David, muchísimas gracias por haber estado aquí en Unbox, tu voz en línea. A vosotros por invitarme y por ofrecerme la oportunidad de, bueno, de dar un poquito a conocer a más gente el libro y que sea más apto para más personas. Ujú. La verdad es que estoy muy agradecido. Igualmente a Ha sido un nosotros muy, placer. muy agradecidos por tu visita y a todos ustedes quienes nos escuchan en este momento, pues les doy las gracias por haber llegado al final de esta entrevista, esta grandiosa entrevista y plática con mi querido David. Los invito, por supuesto, a que visiten la página oficial de Vox, Tu Voz en Línea. Ahí encontrarán toda la galería de nuestro querido invitado y el enlace a sus redes sociales y demás galerías de todos los autores que nos han visitado. No me queda más que agradecerles su visita y a ti, mi querido David, por llegar al final de este programa. Y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, escríbanme por favor a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo, en su caso inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Soy César Alcibiades y me despido. Hasta pronto, nos vemos, mi querido David. Hasta pronto. Un Abrazos. abrazo muy fuerte. Muchas gracias por todo.